Por la noche son reuniones que ha sostenido el presidente José Gerí con 5 señoritas. 5 señoritas que luego de visitar el despacho presidencial, luego de sostener reuniones, en alguna de ellas por más de 5 horas, salir casi a la medianoche del Palacio de Gobierno, pues a los días logran contratar con el Estado. Logran órdenes de servicio para entrar a trabajar a diferentes instituciones, entre ellas el propio despacho presidencial. Y eso es lo que está en cuestión este momento. Ojo, Presidencia de la República lanzó ayer un comunicado en respuesta a reportaje de Cuarto Poder, en donde decían, entre otras cosas, que se estaba cuestionando a profesionales que cumplen con todos los requisitos para obtener estos puestos. Pero el reportaje en ningún momento cuestiona el perfil profesional de ninguna de estas 5 señoritas. Lo que se cuestiona, lo que se ha puesto sobre la mesa es que el presidente de la República, la máxima autoridad en realidad en el aparato estatal, sostenga reuniones y estas reuniones luego coincidentemente devengan en órdenes de servicio, en contratos, en trabajo justamente para estas 5 señoritas. ¿De quiénes se trata? Vamos a ver un extracto muy chiquito de lo que fue ayer el reportaje de Cuarto Poder. A las 6:48 de la tarde hizo su ingreso a Palacio de Gobierno la joven Guadalupe Vela Ramírez, el destino José Gerí. La reunión no fue breve, duró casi 5 horas, un encuentro que se extendió hasta casi la medianoche. ¿Cómo has logrado ingresar aquí al Ministerio del Ambiente? Queríamos tener esa respuesta. 31 de julio de 2025, Guadalupe Vela visitó directamente el área de presidencia del Parlamento. Ingresó a las 5:22 de la tarde, compartió uno de los palcos del Congreso junto a la madre del flamante presidente. Mientras Gerí entonaba el himno nacional, Vela lo observaba emocionada. Estuvo en toda la ceremonia, de principio a fin. Bueno, es una de las señoritas, ¿sabes? Es una de las 5 señoritas, Guadalupe Vela, y como bien se queda o bien deja constancia el reportaje de Alonso Dávila, Guadalupe Vela conoce a Gerí antes de que este sea presidente de la República. De hecho, también logró contratar, entiendo, en el Congreso de la República cuando José Gerí era presidente del Congreso. Es decir, hay una relación que aparentemente es cercana porque uno no invita a la toma de mando, a la asunción del poder, al palco exclusivo para los familiares, a esta señorita si no hubiese determinada cercanía. Pero insistimos, no es la única. De hecho, el mismo 1 de noviembre, de la mano con Guadalupe Vela Ramírez, ingresó otra señorita. Se trata de Rubiel Cristina Berau Rojas. Rubiel Cristina Berau Rojas. Ella también ingresó el 1 de noviembre en una de estas visitas a Palacio de Gobierno. Luego de esa visita del 1 de noviembre, el 20 de noviembre, Rubiel Berau logra una orden de servicio en el despacho presidencial, en el propio despacho presidencial, en el área de comunicaciones, por un monto de 6.500 soles. Es decir, el mismo esquema. Visito Palacio de Gobierno, me reúno con el presidente de la República, a los días consigo un contrato con el Estado, y no con cualquier institución, sino con Presidencia de la República, con el despacho presidencial, luego de tener una reunión con el presidente José Gerí. Está otro caso que también es llamativo e interesante. Violeta Emperatriz Beas Otero. Ella ingresó a la sede del Ejecutivo a las 8:35 de la noche. Su estadía en la oficina presidencial se extendió cerca de la medianoche, 11:50 de la noche. Al mes siguiente, esta señorita de 38 años fue designada en un cargo bien importante, de mucha trascendencia en el Ministerio de Educación. Es la jefa de la Secretaría Nacional de Juventud del Perú, que es una entidad, insisto, adscrita al Ministerio de Educación. De hecho, Alonso Dávila, en el reportaje se cuenta esto, intenta comunicarse con la representante, la designada, justamente, y no le contestó. De hecho, ninguna le quiso dar explicaciones de cómo así consiguieron estas órdenes de servicio. Este es el caso de Fiorella Yadet Melgarejo. Ella, el 20 de octubre, también llegó a la oficina del presidente José Gerí, estuvo
Ya fue por la tarde hasta las 3, de 1:48 a 3:13, y luego consiguió una orden de servicio también en el despacho presidencial por 11.000 soles. Y otro personaje ya conocido, porque lo vimos en el primer video de Cuarto Poder, cuando se revelan estas relaciones entre el presidente José Gerí y el empresario Xi Guayán, en el Market Capón, que estaba clausurado, y el presidente José Gerí visita, así esté clausurado, un video que ya se hizo conocido y que publicó Cuarto Poder, Alicia Camargo. Alicia Camargo aparece en el video de Cuarto Poder, y muchos en los medios queríamos saber quién era esa señorita que acompañaba al presidente José Gerí. Luego entendíamos que era parte de la comitiva de comunicación. Bueno, Alicia Camargo llegó el 14 de octubre del 2025, cerca de la toma de mando del presidente José Gerí, hasta el mismo despacho. Ella va al despacho presidencial, ingresó a las 8 de la noche, salió a las 10:55 de la noche de ese día. 3 días después, el 17 de octubre, solo 3 días después, fue contratada en el mismo despacho presidencial. Y claro, desde Palacio de Gobierno lo que dicen es, pero aquí no hay nada irregular. Se trata de profesionales, se trata de señoritas que cumplen los requisitos de ley, por tanto no hay nada irregular. Pero hay un punto que es clave, que Palacio de Gobierno, que el despacho presidencial no es recursos humanos, no es recursos humanos de justamente el gobierno y mucho menos de Palacio. El presidente José Gerí es el presidente de todos los peruanos. Entonces resulta llamativo que luego de estas reuniones con estas señoritas, ellas sean favorecidas con órdenes de servicio. Y un punto clave aquí, porque en la investigación Alonso Dávila hizo el contraste no solo con mujeres, sino con hombres. Porque esto no quiere decir que nos estamos enfocando solamente en las señoritas. No, se hizo el contraste, las visitas que ha venido sosteniendo el presidente José Gerí, porque son públicas y es importante saber con quién se reúne el presidente en Palacio de Gobierno, y cuando se hace justamente el análisis y la investigación, nos damos con la sorpresa, Alonso se da con la sorpresa, que se trata solamente de beneficio a justamente estas señoritas. Esto se tendrá que explicar, entendemos ya, en los canales correspondientes, y vamos a ver cómo esta investigación cambia la fotografía política y el futuro del presidente José Gerí en las próximas semanas. Otra investigación interesante que publicó ayer la Unidad de Investigación del Diario Comercio tiene que ver con las gestiones que hacía el presidente José Gerí cuando era congresista de la República. Y de hecho, las gestiones que hacía cuando era el vicepresidente de una comisión investigadora que trataba de entender y explicar cómo operaban las empresas chinas, las constructoras chinas en nuestro país, que se denominó la Comisión Investigadora del Club de la Construcción Chino en nuestro país. Bueno, en esa época, el presidente José Gerí, según cuenta el Comercio, hizo gestiones ante el Ministerio de Transportes y Comunicaciones para saber el estado de una obra que estaba a cargo de una de las empresas investigadas, de una de las empresas indicadas como parte del Club de la Construcción Chino. Lo que han dicho desde Palacio de Gobierno en respuesta al Comercio, que no había ninguna gestión irregular, que lo que le interesaba al presidente José Gerí cuando era congresista es ver el estado de la obra, una carretera en Canta de más de 500 millones de soles, y que se ponga un puente temporal en la zona. Lo curioso de todo esto es que, el presidente José Gerí, ya como presidente, luego invita a los directivos de esta compañía, sindicada como parte del Club de la Construcción China, los invita a la sinfónica que organiza Palacio de Gobierno. Entonces, nuevamente, vemos unas redes y relaciones que ha venido teniendo el presidente José Gerí desde la época que era congresista de la República, y las relaciones que tiene justamente con estas empresas chinas y las reuniones que ahora sostiene, ya no en el Congreso de la República, sino en Palacio de Gobierno, lo que hace más preocupante toda esta situación. Vamos a analizar este tema con el ex defensor del pueblo, Walter Gutiérrez, que ya se encuentra con nosotros para conversar y entender si existe o no, desde su punto de vista, algún tipo de irregularidad en las reuniones que viene sosteniendo el presidente José Gerí, y sobre todo la suerte que han tenido estas señoritas, que luego de reunirse con el presidente en el despacho presidencial logran a los días órdenes de servicio. ¿Cómo está, señor Gutiérrez? Muy buenas noches. Omar, ¿cómo está? Buenas noches. En principio, ¿ve algún tipo de comportamiento irregular en lo que se ha revelado ayer en Cuarto Poder? Yo no diría que haya algo irregular, yo diría que todo es irregular.
incluso más allá de lo meramente irregular. Yo diría que el presidente, me parece que en alguna oportunidad lo mencionamos aquí en su programa, el presidente no ha entendido su papel. El presidente es el jefe del Estado y jefe de gobierno. Y la razón por la que está ahí, independientemente de cómo llegó, es para materializar determinadas funciones que están muy acotadas y puntualizadas en la Constitución. Solamente le mencionaré dos artículos, el 44 y el 118. El 44 dice: usted está sentado donde está para que garantice los servicios públicos, para que materialice los derechos, para que, digamos, genere o garantice la seguridad ciudadana, para que promueva el crecimiento económico, etcétera. Y luego toda una veintitantos funciones que están en el artículo 118. Dicho esto, a continuación uno se pregunta, el presidente debe estar reuniéndose con gobernadores regionales, con alcaldes, para ver cómo destraba algunas obras, con ministros o con funcionarios públicos para ver cómo hace que el inoperante Estado empiece a funcionar, con inversionistas para ver cómo promueve la economía del país, con instituciones para ver cómo garantiza la seguridad ciudadana. Entonces uno, se vuelve a preguntar y dice, ¿qué política pública, qué política de Estado se ha tratado en esas reuniones con estas señoritas? ¿Qué función pública, qué agenda pública se ha desglosado o materializado en esas reuniones? Entiendo que para cualquier autoridad, y no solo autoridad, para cualquier funcionario público que ostente un cargo en el Estado, sostener reuniones con determinadas personas y luego de esas reuniones, que a los días eso se traduzca en contratos con el Estado, en órdenes de servicio con el Estado, ya es un tema que ameritaría al menos la supervisión o el control de las autoridades correspondientes, sea Contraloría o sea Fiscalía. Pero al tratarse del presidente de la República, ¿cuán grave llega a ser eso? A ver, es que aquí hay que tocar el tema en dos planos. Primero, en el que usted está planteando este tema, que desde luego el presidente no es el secretario general de Palacio de Gobierno o el secretario general de la Presidencia de la República, tampoco es el director de Recursos Humanos. Esa no es su función, ese no es su papel, de ninguna manera. Y en esa línea, desde luego, tienen que hacerse investigaciones porque ahí pudiera darse el caso que se puedan haber cometido algunos ilícitos penales o algunas infracciones administrativas. Ahí no hay ninguna duda de que tiene que darse esa investigación. Pero un tema que no es menor, Omar, para nada es menor, porque, permítame cerrar la idea anterior, es que el presidente no puede ser un factor de crisis. Y cuando el presidente se conduce de esa manera, se convierte él en el factor de crisis. Y muy desafortunadamente para el país, cuando menos los tres últimos presidentes no han entendido su papel. Es decir, el propio presidente, el rol del presidente José Geri está generando una crisis constante en el país. Mi punto está ahí, porque ese es el tema subyacente, el tema más importante desde mi punto de vista. Lo otro tiene que investigarse y se va a conocer tarde o temprano la verdad. Todas estas reuniones con empresarios chinos. En sí es justamente ese comportamiento el que está generando la crisis. Sí, por eso digo que estos hechos, esta realidad tiene dos planos. El legal, penal, administrativo, y que es institucional y político. ¿Por qué? Está afectando, perdón, para no cerrar esa idea, ¿está afectando la institución de la presidencia de la República con su comportamiento? Por supuesto. O sea, a ver, es algo así como que él está parado en una rama y está serruchando la rama en la que está parado, no tiene alas además, ¿no? ¿Qué cosa es la investidura? Es lo que le da legitimidad. Por eso empezó esta entrevista señalando el presidente tiene que ser el quien conduce la política pública, todas las políticas públicas, digamos, educativas, salud, violencia contra la mujer, etcétera, pero también los temas de Estado que tienen que ver, digamos, con que la economía crezca, con la seguridad ciudadana. Cuando eso no hace el presidente y la ciudadanía ve esto, se genera malestar, indignación, y en un contexto político, los políticos van a ser presa fácil de un presidente que él mismo horada la loseta en la que está parado.
Ahora, permítame volver un poco a la denuncia puntual de Cuarto Poder y al detalle justamente de las visitas, porque de las 5 señoritas que se han reseñado en la investigación, hay una que resulta más que relevante por la cercanía que tiene, demostrada cercanía que tiene con el presidente José Gerí. Se trata de Guadalupe Vela, quien, como bien se plasma en el reportaje, ha acompañado al presidente José Gerí incluso en la toma, en la asunción de mando en el Congreso de la República, al lado de la madre del propio presidente. El hecho de que hay una demostrada cercanía de una persona con el presidente de la República, digamos, pone en cuestión que se están violando los reglamentos protocolares que existen para la contratación de funcionarios públicos. Todo aparenta que sí, aparentemente sí, porque vas a tener algún vínculo. A ver, el solo hecho que haya recibido, aun cuando no tuviera ese vínculo, ya es altamente cuestionable desde el punto de vista administrativo, desde el punto de vista ético, incluso pudiéramos llegar al tema, digamos, al ámbito penal. Sí, claro, pero acá el punto es que voy a decir mi amiga, pero no sabemos, bueno, si es su amiga, claramente es cercana al menos al presidente José Gerí porque va a la toma de mando. Ella se reúne con el presidente y luego de esa reunión tiene una orden de servicio en el Ministerio del Ambiente y luego logra otra orden de servicio en Salud. Digamos, eso definitivamente debería alarmar a cualquier organismo de control. Desde luego la Contraloría, desde luego la propia Fiscalía podría iniciar, digamos, acciones, investigaciones urgentes en el marco que el propio Tribunal Constitucional ha establecido. Pero de nuevo, Omar, eso yo entiendo la relevancia, la importancia, la noticia, pero hay un tema, ¿cuál es la función material del presidente? Estamos hablando de un presidente que conduce el país y que se ocupa de los derechos, de los servicios públicos, de infraestructura, de todo. Entonces, los presidentes últimamente no han entendido su papel y están debilitando seriamente la institucionalidad. Y por eso, peor todavía en este contexto, por eso es que debilita la figura del presidente y es presa fácil, como dije hace un momento, de intenciones de vacancia o censura. Bueno, es otro debate, pero no quiero irme por esa derivada, pero lo cierto es que esto no le hace bien al sistema democrático, no le hace bien ni siquiera a las elecciones, porque mire lo que estamos hablando cuando deberíamos estar conversando de propuestas. Él mismo debería poner temas sobre la agenda. Y en términos políticos, incluso de asesores, se entiende que el ministro de Justicia es el principal consejero en materia legal del presidente de la República y el presidente del Consejo de Ministros tiene además un rol medular como un articulador de todo el gabinete. ¿No son los llamados a poner también en orden al presidente de la República y decirle, oiga, presidente, usted no puede sostener reuniones con señoritas en Palacio de Gobierno, algunas casi cerca de la medianoche, y luego que éstas terminen con contratos en el propio despacho presidencial? Bueno, usted ha tocado un tema central, que también aquí, no en una, sino en varias ocasiones lo hemos mencionado. Los ministros no son asesores, no solo son asesores o cogestores, son también control interno dentro de ese poder llamado ejecutivo. Esa es una función, porque el presidente no es nada sin un refrendo presidencial, sin un refrendo ministerial, perdón. No puede hacer nada, cualquier acto de gobierno tiene que estar respaldado. Entonces, los ministros, es verdad que tienen una vertical técnica, sectorial, pero también son figuras políticas. El cargo de ministro es un cargo político y la primera responsabilidad está en el presidente del Consejo de Ministros, porque justamente el presidente del Consejo de Ministros es el vocero. ¿El vocero de qué? De un contenido. ¿De qué contenido? De la política de gobierno que encarna el presidente. ¿Y qué le